Hoy descubriremos una de las historias más emocionantes de la Biblia. Un relato lleno de suspenso, intriga y valentía, la historia de Esther, una mujer que arriesgó su vida para salvar a su pueblo. En la ciudad de Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín, llamado Mardoqueo. Este tenía una prima llamada Hadasa, también conocida como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre. Esther tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Mardoqueo dio instrucciones a Esther de guardar en secreto a qué pueblo pertenecían, y así fue, como en el tercer año del reinado del rey Asuero, el propósito de Dios lleva a Esther a convertirse en la reina de Persia. Una historia que nos recuerda que, aun en tiempos de peligro, Dios siempre tiene un plan. El poderoso rey Asuero, gobernante del gran imperio persa, organizó un banquete real que duró varios días. El vino corría, la música resonaba y los invitados admiraban su esplendor. En medio de la celebración, a causa del vino, el rey Asuero estaba muy alegre. El rey ordenó que llevaran a su presencia a la reina Vasti, ceñida con la corona real, para mostrar su belleza ante todos. Pero Vasti se negó. Un acto de dignidad que enfureció al rey y le costó su corona. Así comenzó la búsqueda de una nueva reina. El rey envió cartas por todo el reino, a cada pueblo, en su propio idioma, proclamando que todo hombre debe ejercer autoridad sobre su familia. Tiempo después el rey ordenó que jóvenes vírgenes y hermosas fueran llevadas al palacio, en el harén de la ciudad de Susa, bajo el cuidado de Hegai, el eunuco encargado de las mujeres del rey. Para que de entre ellas se escogiera a la nueva reina. Entre ellas estaba Esther. Su humildad y nobleza hicieron que pronto se ganara el favor de Hegai. Por eso él se apresuró a darle los tratamientos de belleza y alimentos especiales. Le asignó 7 doncellas y la trasladó al mejor lugar del harén. El destino la estaba llevando hacia un propósito mayor. Para poder presentarse ante el rey, una joven debía completar 12 meses de tratamiento de belleza, 6 con aceite de mirra y 6 con perfumes y cosméticos. Terminado el tratamiento, se presentaba ante el rey. Iba al palacio por la noche, y a la mañana siguiente, volvía a un segundo harén, bajo el cuidado de Sasgás, el eunuco encargado de las concubinas del rey. Y no volvía a presentarse ante el rey a no ser que él la deseara y la mandara a llamar. Después de meses de preparación, Esther fue presentada ante el rey. Al verla, Asuero quedó maravillado. Su dulzura y belleza lo conquistaron, y decidió coronarla como la nueva reina de Persia. Lo que parecía un simple giro del destino, era en realidad parte del plan divino. Pero la calma no duraría mucho. En aquellos días mientras las vírgenes se volvían a reunir, Mardoqueo permanecía sentado a la puerta del rey. Bigtan y Teres, 2 eunucos de la guardia del rey, se enojaron y tramaron el asesinato del rey Asuero. Al enterarse Mardoqueo de la conspiración, se lo contó a la reina Esther, quien a su vez se lo hizo saber al rey, de parte de Mardoqueo. Los 2 eunucos fueron ahorcados y todo esto fue anotado en los registros reales en presencia del rey. En el palacio había un hombre poderoso y arrogante, Amán. Exigía que todos se inclinaran ante él, porque así lo había ordenado el rey, pero Mardoqueo se negó. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se postraba ante él, se enfureció, y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía, lleno de odio, Amán ideó un plan terrible: exterminar a todo el pueblo judío, que vivían por todo el reino de Asuero. Convenció al rey de firmar un decreto de muerte, aduciendo que ese pueblo no obedecían las leyes del reino, y no era conveniente tolerarlos. El rey se quitó su anillo, el que llevaba su sello, y se lo dio a Amán diciendo: haz con ese pueblo lo que mejor te parezca. Y la sentencia quedó sellada. Un enemigo se levantaba, pero Dios ya estaba preparando la respuesta. Cuando Mardoqueo supo del decreto, rasgó sus vestidos, se vistió de luto y clamó en las calles. Entonces Esther llamó a uno de los eunucos del rey, puesto a su servicio, y ordenó que averiguara por qué Mardoqueo actuaba de esa manera. Mardoqueo contó lo que había sucedido, y mandó a pedirle a la reina que se presentara ante el rey para implorar clemencia. Esther dudaba, pues presentarse sin ser llamada significaba la muerte. Y hacía ya un mes que el rey no le había pedido se presentara ante él. Pero Mardoqueo le dijo con firmeza: ¿quién sabe si para este tiempo has llegado al reino? Entonces, Esther pidió que todos los judíos en Susa se reunieran y ayunaran por 3 días, y ella ayunó al igual con sus doncellas por 3 días, antes de arriesgar su vida. La hora de la decisión había llegado.
Al tercer día, vestida con sus vestiduras reales, Esther fue a pararse en el patio interior del palacio. El rey estaba sentado en su trono real, frente a la puerta de entrada. Todos sabían que el rey podía ordenar su muerte. Pero entonces, Asuero extendió su cetro dorado. La vida de Esther fue perdonada. Esther entró al salón del trono y tocó la punta del cetro. El silencio era tenso. El rey preguntó: ¿Qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuere la mitad del reino, te lo concedería. Si le parece bien a su majestad, respondió Esther, venga hoy al banquete que ofrezco en su honor y traiga también a Amán. Así comenzaba el plan de Dios para desenmascarar al enemigo. Así que el rey y Amán fueron al banquete. En el banquete, el rey preguntó cuál era la petición de Esther. Pero ella, con sabiduría, esperó y los invitó a un segundo banquete. Amán salió de allí lleno de orgullo, sin imaginar que el final de su maldad estaba cerca. Al llegar a su casa, hizo alarde de su riqueza y de cómo el rey lo había honrado. Pero todo eso no significa nada para mí, mientras vea a ese judío de Mardoqueo sentado a la puerta del rey, agregó. Su esposa Zeres y sus amigos le dijeron: haz que se coloque una horca de 50 codos de altura, y por la mañana, pídele al rey que cuelgue en ella a Mardoqueo. Así podrás ir contento al banquete con el rey. La sugerencia agradó a Amán y mandó colocar la horca. Esa misma noche, el rey no pudo dormir. Pidió que le leyeran las crónicas reales y descubrió que Mardoqueo había salvado su vida de un complot, pero nunca había sido recompensado. Cuando llegó Amán a pedirle que colgara a Mardoqueo, el rey preguntó a Amán qué debía hacerse con alguien a quien el rey desea honrar. Amán, pensando en sí mismo, dio la respuesta más grandiosa. Dijo que se mande a traer una vestidura real, que el rey haya usado, y un caballo que haya montado y lleve en la cabeza una corona real. La vestidura y el caballo deben entregarse a uno de los nobles más ilustres del rey, para que vista y pasee en el caballo por las calles del pueblo, al hombre que el rey desea honrar. Y para su sorpresa, el rey le ordenó hacerlo con Mardoqueo. El orgulloso enemigo fue humillado. Así Amán vistió a Mardoqueo y lo paseó a caballo por las calles del pueblo, proclamando: así se hace con quien el rey desea honrar. Después de eso Amán volvió triste a su casa tapándose la cara. Llegó el segundo banquete. Mientras brindaban, el rey volvió a preguntar: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Aunque fuese la mitad de mi reino te lo daría. La reina contestó: si me he ganado el favor de su majestad, mi deseo es que me perdone la vida. Mi deseo es que se compadezca de mí y de mi pueblo, agregó. Porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio. Allí, Esther reveló su identidad: ella era judía. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo para inquietar a su majestad. El rey preguntó: ¿y quién ha concebido semejante barbaridad? Con valentía, señaló a Amán como el autor del plan de exterminio. El rey, lleno de furia, salió al jardín. Amán supo que era su final, se quedó en el salón y se inclinó sobre la reina Esther, mientras ella estaba recostada en un sofá, para pedir que le perdonara la vida. Al entrar nuevamente el rey vio a Amán sobre la reina y dijo: ¿y todavía se atreve éste a violar a la reina en mi presencia y en mi casa? Entonces ordenó que Amán fuera colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. El verdugo se convirtió en víctima. Ese mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther las propiedades de Amán. El rey se quitó su anillo con su sello y se lo dio a Mardoqueo. Esther por su parte lo nombró administrador de las propiedades de Amán. El decreto de muerte no podía anularse, pero se escribió un nuevo decreto. Mardoqueo escribió el decreto en nombre del rey Asuero, lo selló con el anillo real, y lo envió con mensajeros del rey a cada pueblo y provincia. El edicto del rey facultaba a los judíos de cada ciudad a reunirse y defenderse, a exterminar y matar a cualquier fuerza armada de otro pueblo o provincia que los atacara. También podían apoderarse de los bienes de sus enemigos. Cuando llegó el día señalado, los enemigos fueron derrotados. Y el pueblo judío fue librado. Muchos se convertían a los judíos por miedo a ellos, los papeles se habían invertido, los judíos dominaban a quienes los odiaban. Finalmente Esther pidió al rey que fueran colgados también los 10 hijos de Amán y así se hizo. El pueblo judío quedó libre de todos sus enemigos. La tristeza se convirtió en alegría. Desde aquel día, los judíos celebran la fiesta de Purim, el día 14 y el día 15 del mes de Adar, como el tiempo en que los judíos se libraron de sus enemigos.
Una celebración de victoria, alegría y gratitud. El rey Asuero impuso tributo por todo el imperio, incluyendo las islas del mar. Todos los hechos de poder y autoridad de Mardoqueo, junto con un relato completo de la grandeza a la cual lo elevó el rey, se hallan registrados en las crónicas de los reyes de Media y Persia. El judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero. Alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar. Todo gracias al valor de una mujer que creyó en su propósito. La historia de Esther nos recuerda que Dios nos coloca en el lugar correcto, en el momento correcto. Y que la fe y el valor pueden cambiar la historia. ¿Quién sabe si para este tiempo Dios también te ha puesto a ti?